Y ahora vamos a hablar del ambiente y del impacto que tiene el RIGI, este sistema anunciado por el Gobierno Nacional que se empezó a implementar, que ya está rigiendo y que ayer también fue noticia a nivel nacional, uno de los proyectos millonarios que en principio va a empezar a impactar en la Argentina, en petróleo fundamentalmente, ¿no? Pero ¿qué consecuencias tiene para el ambiente esto? Raúl Montenegro es titular de FUNAM. La FUNAM, la Fundación para la Defensa del Ambiente, denuncia penalmente al gobernador de Córdoba por adherir al RIGI y a legisladores que acompañan la iniciativa. Y de esto queremos hablar con Raúl, que está en contacto con Puntal AM. Buen día, Paula lo saluda. Raúl, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto realmente. Igualmente. Bueno, ¿cuál es el sentido, digamos, el detrás o la preocupación que hay detrás de la adhesión de Córdoba al RIGI a nivel nacional? ¿Y cuál es la particularidad de Córdoba en el RIGI cordobés, digamos? Bueno, hay dos elementos que me parecen muy importantes. Primero, que el RIGI nacional, que era parte de la ley bases, es un instrumento inconstitucional porque viola normativas. Partamos de esa base. Por lo tanto, cuando en Córdoba se hace una adhesión al RIGI, que es una adhesión a su vez con agregados, porque el gobernador se ha dado a sí mismo una serie de potestades en ese RIGI. Tal vez lo más importante es que primero se da en el contexto de una provincia en una muy grave crisis ambiental, en una provincia ambientalmente peor administrada de Argentina. Nos queda menos del 4% de bosque nativo, cuencas hídricas en pésimo funcionamiento. Entonces la llegada del RIGI es una ventana muy peligrosa, pero además ilegal. ¿Por qué? Porque para aprobar esta ley, debería haberse tenido en cuenta y respetado dos convenciones. Una es la 169 de Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo y el otro es el Acuerdo de Escazú. Pero directamente, como ya es costumbre en muchos actos de gobierno, directamente se avanzó, se aprobó la ley violando abiertamente estas dos constituciones, además de que ha habido transgresiones de las propias normas de la legislatura y de la Constitución. Entonces, junto con Juan Smith, el abogado, lo que hemos hecho es hacer esta presentación penal, dado los riesgos que implica el RIGI, a nivel, por ejemplo, de lo que es el agronegocio, de lo que es el tema de la actividad turística y eventualmente minería. Entonces, ha habido que reaccionar Sí. ante esta torpeza para generar una norma, insisto, inconstitucional, ¿no? La denuncia penal fue presentada en forma conjunta por usted, el profesor doctor Raúl Montenegro, biólogo, abogado Juan Carlos Smith, el doctor Daniel Emerich, el doctor Eduardo Raimundo Maturano, Carlos Álvarez, geógrafo Pablo Sigismondi, Adrián Alberto Oitana, Rosana Lorena Bainotti, Mari Isabel Fernández, Graciela Noemí Cañarte, Ana Lucía Aguirre, María Inés Salinas, María Eugenia Caraballo, Marta Maffei, Juan Tulián, Juan Manuel Iso y Ángel Coria. No sé si me olvido de alguien, pero recayó en la Fiscalía en lo penal económico de segunda nominación a cargo del fiscal Franco Mondino. Son los datos que tenemos a mano. Y me gustaría que me diga estas legislaciones, estos puntos que usted dice que se sortearon, que se pasaron por encima. Uno tiene que ver con los pueblos indígenas y el otro no entendí. ¿En qué consiste? El otro es el acuerdo de Escazú, que tiene que ver justamente con los procesos de participación, o sea, normas de esta envergadura tienen que ser consultadas, ¿no? Por eso, de hecho, se hace la presentación y quería eh, agregarte que en los próximos días, usando la figura de lo que es el amigo del tribunal, del amicus curiae, se van a ir agregando otras personas para poder justamente contribuir contra esta acción contra el gobernador. Yo lo que quiero marcar es esto. Hay una creencia de que si vienen grandes inversiones, todo va a funcionar mejor en una provincia que ambientalmente está muy mal administrada. Y pensemos que cuando una empresa, el caso del RIGI, 200 millones de dólares o más, cuando una empresa aporta eso, no son 200 millones de regalos, sino que lo que busca la empresa
es ante todo recuperar lo que invirtió y ganar, o sea, por escasos 400 millones de dólares. Entonces hay que estar muy, muy atentos. ¿Por qué? Porque la provincia de Córdoba y sobre todo el Ministerio de Ambiente y Economía Circular no se ha mostrado particularmente eficiente para controlar incluso situaciones, inversiones extranjeras que en este momento se encuentran, como por ejemplo la inversión de Arabia Saudita en Tras la Sierra, que es una gran planta para la deshidratación de alfalfa, y se envía, se exporta a Arabia Saudita, pero utilizando la hidrogeología local, o sea, los recursos de las Sí. aguas subterráneas, de una forma totalmente descontrolada. Entonces uno se pregunta, caramba, si el propio gobierno no logra controlar lo que está pasando con inversiones que ya existen, ¿qué va a suceder con esta apertura, a abrir ventanas a proyectos que, insisto, se basan a su vez en una ley que es inconstitucional, ¿no? Pero seguir abriendo ventanas en todo caso, Raúl, porque es cierto que Córdoba es una de las 5 provincias que abre el alojamiento a residuos peligrosos. Es muy, muy interesante ese punto que has marcado, porque justamente es como si pasaran cosas en Córdoba sin que los propios cordobeses lo sepamos. Córdoba es una de las únicas 5 provincias en todo el país que todavía recibe los residuos peligrosos que pueden venir, por ejemplo, de la industria del petróleo en la Patagonia o de las actividades megamineras en la zona de cordillera y subcordillera. Entonces, esto también es algo muy, muy delicado, porque implica de que una iniciativa, alguna inversión extranjera, sabe que entra a una provincia en donde el tema de ambiente es pura pintura verde, pero que están abiertas, por ejemplo, al ingreso de residuos peligrosos de cualquier jurisdicción. Entonces, yo creo que eso también marca la delicadeza del tema. Fíjense de que, y en esto también queremos ser claros, el RIGI nacional deriva en parte también de unos superpoderes que le han sido concedidos al presidente Javier Milei y el sonriente gobernador de Córdoba, y que yo siempre me pregunto de qué sonríe ante la dramática situación que está viviendo la gente y el ambiente, directamente ha contribuido a que tenga poderes especiales. Y de alguna forma, pensemos en los 2 papelones enormes que nos ha tocado vivir, uno de los cuales está muy vinculado con esta denuncia que hemos hecho nosotros sobre la violación del convenio. Pensemos que Argentina fue el único país que votó en Mm. contra del robustecimiento de los derechos de las comunidades indígenas, pero no conforme con este bochorno a nivel internacional, cuando se va a tratar el tema de lo que es la violencia hacia mujeres y hacia niñas, algo que uno no se puede imaginar un gobierno que esté en contra, el gobierno nacional fue el único país que votó en contra. Entonces digo, este juego debe quedar claro que esta ventana del RIGI la hace un gobernador que ya le ha concedido al propio presidente una serie de poderes que van a terminar volviéndose en contra, como ya está pasando, de la propia provincia, una provincia que, insisto, está en una situación ambiental absolutamente delicada y en donde lo único que se les ocurre para enfrentar esta situación es hacer un RIGI local inconstitucional, violatoria de normas, como si esto fuera una solución, algo que obviamente no lo es, ¿no? Bueno, y una de las formas de ponerle coto a esto, o por lo menos mostrar disconformidad, es el poder de la organización en instituciones como FUNAM y después el Consejo Federal Ambiental, por ejemplo. ¿Qué peso tiene? ¿O qué resuelve? ¿O cómo se comporta? Digo, las instituciones que deberían bregar por el cuidado ambiental, no solo de Córdoba, digo, general. Otro punto muy interesante que has planteado, porque justamente como vos decís, existe el COFEMA, y el COFEMA es un lugar donde están todas las provincias y está la propia nación. De hecho, está la representación del gobierno de Córdoba. Obviamente el COFEMA en esto
ha sido parte de toda esta maquinaria en donde se entra a esta suerte, yo te diría, de ficción, en donde si vienen inversiones extranjeras grandes, eso trae felicidad. Y no, la verdad es que no, insisto, quien invierte más de 200 millones de dólares no los viene a regalar, quiere ganar 400 millones de dólares. Y si no estamos preparados para resistir, para hacer cumplir las leyes, estamos en situación delicada. Entonces uno se pregunta, el COFEMA, ¿por qué no hace este mismo planteo que hacemos nosotros? Es decir, miren, la legislación que se haga tiene que respetar las normas que existen, porque esas normas que existen son normas que en última instancia protegen a la propia sociedad y al propio ambiente. O sea, no es una oposición por oponerse, no, no. ¿Por qué esta, yo diría, casi un síndrome que uno lo ve tanto a nivel de Javier Milei con estos dos bochornos internacionales, como el de la provincia, en donde pareciera ser que para el gobernador Martín Yarlora, pero también era para Juárez Schiaretti, las leyes tienen como dos lugares distintos. Tienen que ser cumplidas por la gente, pero no necesariamente cumplidas por los gobernadores. Y fue así que se hizo, pensemos, este canal, esta obra faraónica para llevar agua del río Paraná hasta Córdoba, donde llegarían apenas 1 metro cúbico por segundo, con fondos, en este caso del gobierno kuwaití, montos enormes para una cantidad raquítica de agua, y ustedes se preguntarán, caramba, ¿se hizo estudio de impacto ambiental? Claro. ¿Hubo audiencia pública? No, no la hubo. O sea, es como una especie de doble contabilidad. Es como si presidente, gobernador fueran pequeños emperadores, y le recordamos a Yarlora, le recordamos a Milei, que son asalariados. O sea, reciben un salario para administrar la cosa pública. No son emperadores y son quienes tienen que dar el ejemplo cumpliendo la ley. Menos sonrisa y un poco más de responsabilidad para cumplir las leyes que rigen en la provincia y en el país, Bien. ¿no? La denuncia fue presentada. ¿Cuándo se podría tener novedades, Raúl? Bien, nosotros estamos siguiendo muy de cerca, como estamos en Córdoba, y lo pongo entre comillas, recordemos que en la justicia de Córdoba hay funcionarios judiciales, sectores que son realmente impecables, pero también existen sectores de la justicia que ya tradicionalmente se niegan a que los funcionarios de turno, y sobre todo los gobernadores, lleguen a tribunales. Entonces, no solamente vamos a seguir esto, de hecho van a estar estas imágenes, estas posibilidades del amicus curiae, del amigo del tribunal, para agregar más elementos, pero hemos dejado abierta la ventanita de la Corte Suprema de Justicia, y como también conocemos lo que pasa con la Corte Suprema, también dejamos abierta la puerta para salir a otros ámbitos. Lamentablemente, eh, tanto ustedes, los medios de comunicación social, nosotros, a veces nos gustaría realmente dedicarse a otros temas positivos de Sí. construcción, y lamentablemente tiene que gastar estos tiempos ante la torpeza de un Milei o ante la torpeza de un Yarlora, ¿no? Raúl Montenegro, el titular de la FUNAM, gracias por el contacto con Punta la M. Muchas gracias. No, no, al contrario, gracias a ustedes, que tengan muy lindo día. Igualmente.